Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. El tema que vamos a tratar hoy es la mansedumbre y o humildad como fruto del Espíritu Santo. Esto está en Gálatas 5, 22, 23. Vamos a ver su significado en hebreo y griego y algunos ejemplos prácticos en la vida de Jesús, además de reconocer que esta fue una de las bondades de su fruto que más respalda el Evangelio del Reino. La palabra mansedumbre en griego significa suavidad en el carácter, exposición apacible y humilde, y en hebreo significa humildad y mansedumbre, implicando una sumisión voluntaria a Dios en paciencia, calma y autocontrol. Y la palabra humildad en hebreo y en griego significa modestia, sencillez, y nos está hablando acerca de la actitud de no exaltarse a uno mismo. Esta virtud se puede manifestar en aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. La mansedumbre no se trata de menospreciarse, sino de reconocer con sinceridad nuestra dependencia de Dios y de la valía de las demás personas. También significa bajeza de mente, indicando una disposición modesta de mente y de corazón. También significa bajo o humilde, enfatizando la condición de sencillez frente a Dios. Yo diría que la humildad aparece como uno de los pilares que traen la manifestación del reino de Dios a la tierra. Curiosamente, en Proverbios, el Señor pone la humildad con el temor de Dios, creando una conexión especial entre estos dos. En Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Y termina diciendo en Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Qué curioso que nos diga que es la humildad y el temor de Dios los que traen la riqueza, la honra y la sabiduría. Jesús nos hace una invitación muy clara, y esta invitación nos lleva directamente a la humildad, y es: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa la muerte al ego, al orgullo y al pecado. Es un reconocimiento total de que lo que somos y tenemos viene de Dios. Es una entrega de nuestra voluntad en las manos de Dios. Así que ya no podemos hacer todo lo que queremos. Primero debemos someterlo todo a Él. ¿Y qué vamos a tener a cambio? Una vida espiritual. Y al hablar de esto, estamos hablando de un reino espiritual que Él vino a establecer sobre la tierra. Pero este reino se va a manifestar solo hasta que nosotros reflejemos su carácter. Es un reino espiritual operando sobre este reino natural. En Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiénes son los humildes en este pasaje? Aquellos que están cargando la cruz de Jesús, aquellos que están crucificando su orgullo y su ego. Aunque la cultura actual promueve el individualismo y la búsqueda constante del reconocimiento personal. ¿Por qué vivimos esto? Porque lo que le da valor a nuestra vida es lo que los demás piensan de nosotros.
hemos desarrollado una necesidad profunda de ser ovacionados y adulados, porque nos centramos solo en nosotros para satisfacer solo nuestros deseos. La humildad verdadera no busca reconocimiento público, no busca impresionar a nadie, porque no depende de halagos ni de aplausos. La humildad no hace alarde de todos sus conocimientos o todo lo que sabe hacer, pero tampoco necesita publicar o exponer lo que hace por otras personas. La humildad demuestra modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta, no se centra solo en sus logros para poder exhibirlos ante los demás. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es disposición para aprender lo que Jesús quiere enseñarnos sin resistencia, pero también es suavidad para tratar a los demás, incluso en situaciones difíciles. En Filipenses 2:3 nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanagloria, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y volvemos a la frase de Isaías 57 que dice: para dar vida a los humildes. Aquí nos habla de una vida espiritual, caminando en un reino espiritual. Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para ver este reino espiritual en el cual nos movemos con Él. Pero para ver esto necesita ir la humildad acompañada de temor. ¿Qué es el temor? Un respeto y amor profundo que nos hace cuidar nuestros caminos para no causarle tristeza al corazón de Dios. En Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos invita a adoptar la manera de pensar de Jesús. Es una exhortación a un cambio interno profundo, una transformación espiritual similar a la que hubo en Cristo Jesús de entrega y servicio. El Señor nos llama a desapegarnos del ego, el orgullo y la autoexaltación, enfocándonos en servir y ayudar a los demás antes de buscar reconocimiento personal. Jesús, siendo Dios, renunció a su gloria divina. Aunque Él tenía derecho a tenerla, decidió dejarla atrás por amor. La verdadera grandeza está en sabernos desprender voluntariamente de privilegio, comodidades o estatus para pensar en otros. Jesús deja lo eterno para venir a la tierra a alcanzar al hombre y abrirnos paso hacia la eternidad. Cuando decimos que se despojó a sí mismo, esa palabra viene del griego kenasis, que quiere decir vaciarse. Él se vació voluntariamente de su gloria celestial. No tomó simplemente una humanidad, sino que asumió la condición de siervo. Vaciamiento espiritual es dejar atrás nuestros derechos, comodidades o aspiraciones egoístas para vivir plenamente reflejando a Jesús. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos manifestó el grado más alto de obediencia al Padre. Su humildad no tuvo límite. No solo dejó su gloria, sino que también experimentó la muerte más horrible y humillante, como fue la crucifixión. Allí fue sometido al escarnio público. Estaba experimentando el peor tipo de muerte que existía en el momento, pero Él no podía morir por el pecado de la humanidad en secreto. Debía ser público y de la forma más indigna posible, porque la palabra dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús nunca se preocupó por guardar una imagen,
ni tampoco necesitó aplausos. Él traía un evangelio de un reino real. Él sabía quién era y a qué había venido a la tierra. Así que dio su mensaje con intensidad. Y lo que expresó con palabras lo manifestó con sus hechos. En Mateo 11:29 nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Oremos. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste por nosotros. Te negaste a ser Dios y viniste en la posición de hombre, humillándote a ti mismo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y muriendo en la forma más horrible que ser humano pudiera morir en ese momento. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por traernos un reino de luz y de vida espiritual. Gracias por traer salvación para nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona todas las cosas en las que te hemos ofendido. Te pedimos que nos laves con tu sangre y también te pedimos que formes en nosotros ese precioso fruto del Espíritu que es la mansedumbre y la humildad. Ayúdanos a recorrer ese camino y enséñanos lo que es el temor de Dios. Te amamos y te damos gracias por todo lo que nos has dado. Amén. Recuerda que Filipenses 2:3 nos dice: no hagas nada por egoísmo o vanagloria, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Gracias por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.